Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento y que, sinceramente, me tiene completamente fascinado. Vamos a hablar de la mismísima Demet Özdemir y su reciente y muy comentada aventura en Roma. Sí, han oído bien. Nuestra querida Demet, esa actriz turca que nos ha conquistado con su talento y carisma, ha estado en la ciudad eterna, y no ha sido por un simple paseo turístico. Hay algo más, algo que promete ser épico. Estamos hablando de su posible participación en el esperado regreso de Sandokan. Imagínense la combinación. La magia de Demet Özdemir uniéndose a la leyenda de Sandokan. El título de hoy es un poco intrigante, ¿verdad? Demet Özdemir en Roma, rumbo a Sandokan. ¿Qué planea? Y hoy vamos a desentrañar juntos todos los hilos, todas las pistas y todas las especulaciones que rodean este emocionante proyecto. Así que si son fans de Demet, si son nostálgicos de Sandokan, o si simplemente aman las historias de intriga y grandes producciones, quédense conmigo hasta el final, porque esto se va a poner muy bueno. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a viajar a Roma con Demet. Imaginen la escena: Roma, esa ciudad que respira historia, arte y romance, y en medio de su majestuosidad, una figura tan carismática como Demet Özdemir. Las cámaras, los rumores, los flashes, todo indicaba que algo grande se estaba gestando. Y es que las noticias sobre el regreso de Sandokan, el icónico personaje que nos hizo soñar con aventuras exóticas y romances apasionados, ya venían sonando desde hace tiempo. Pero cuando se empezó a especular con la posible inclusión de Demet Özdemir en el elenco, el interés explotó. ¿Por qué ella? ¿Qué papel desempeñaría? Y sobre todo, ¿cómo encajaría la esencia de Demet con el universo de Sandokan? Primero, recordemos un poco de dónde viene todo esto. Sandokan, creado por Emilio Salgari, es uno de esos personajes que trasciende generaciones. El tigre de Malasia, un príncipe despojado de su trono que se convierte en un pirata legendario, luchando contra el colonialismo británico, pero también protagonizando historias de amor inolvidables como su romance con Mariana, la perla de Labuan. Las series y películas anteriores, especialmente las protagonizadas por Kabir Bedi en los años 70, marcaron un antes y un después en la televisión y el cine de aventuras. Ahora, la idea de revivir esta saga, con una producción moderna y un elenco renovado, ya era emocionante. Pero la inclusión de nombres como el de Can Yaman, que se confirma como el nuevo Sandokan, y la posibilidad de que Demet Özdemir se una a él, ha elevado las expectativas a niveles estratosféricos. Las imágenes que circularon de Demet en Roma, paseando por lugares emblemáticos como la Fontana di Trevi o el Coliseo, desataron una oleada de comentarios y preguntas. ¿Estaba allí para hacer turismo o para reunirse con los productores y directores? ¿Estaba preparando un personaje o simplemente disfrutando de la ciudad antes de embarcarse en un proyecto tan ambicioso? La verdad es que el hermetismo alrededor de los detalles ha sido palpable, lo cual, lejos de desanimar, ha avivado aún más la curiosidad. Ahora, hablemos de Demet Özdemir. Conocida por su trabajo en series como Erken Cikus y Doğu Unep Kaderindir, Demet ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar personajes con una profundidad emocional admirable. Su energía en pantalla, su expresividad y su naturalidad la han convertido en una de las actrices turcas más queridas a nivel internacional. ¿Qué papel podría interpretar en Sandokan? Las especulaciones son muchas. Podría ser una nueva Mariana, una figura romántica central en la vida de Sandokan, o quizás un personaje completamente nuevo, una guerrera valiente, una espía astuta o incluso una rival que ponga a prueba la fortaleza del tigre de Malasia. Teniendo en cuenta su carisma y su presencia escénica, cualquier papel que le otorguen tiene el potencial de brillar con luz propia. La elección de Roma como escenario para este tipo de reuniones y posiblemente para algunas escenas iniciales no es casual. Roma no solo es un centro cultural y artístico, sino que también tiene una larga tradición cinematográfica. Además, la historia de Sandokan, aunque ambientada en Asia, tiene raíces profundas en la imaginación europea, y Italia, en particular, ha sido cuna de muchas producciones de aventuras y épicas. La posibilidad de que Demet estuviera en Roma para discutir detalles contractuales, pruebas de vestuario, o incluso para realizar lecturas de guión junto a Can Yaman, es muy alta.
Se ha hablado de que la nueva versión de Sandokan será una producción internacional con un presupuesto considerable y un enfoque moderno que busca atraer tanto a los fans de la saga original como a una nueva audiencia. Y en este contexto, la elección de Demet Özdemir cobra aún más sentido. Su popularidad en mercados clave como América Latina y Europa la convierte en un activo valioso para una producción de esta envergadura. Además, la química en pantalla entre ella y Can Yaman, quienes ya demostraron tener una gran conexión en Erkencicus, podría ser un factor decisivo para el éxito de la serie. Imaginemos esos momentos de tensión, de pasión, de conflicto, interpretados por dos actores con tanta química. Sería, sin duda, un espectáculo visual y emocional. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un hervidero de teorías y deseos. Los fans comparten montajes, discuten posibles tramas y expresan sus expectativas. Algunos sueñan con que Demet interprete a una princesa oriental, otros a una aventurera occidental que se cruza en el camino de Sandokan. Lo cierto es que, sea cual sea su rol, la presencia de Demet Özdemir en este proyecto promete añadir una capa de sofisticación, encanto y modernidad a la legendaria historia de Sandokan. Roma, además, es una ciudad que evoca un sentido de grandeza y de historia, algo que encaja perfectamente con la atmósfera de Sandokan. Caminar por sus calles, imaginar las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, los amores prohibidos, todo se siente posible en ese entorno. Si Demet estuvo allí, es muy probable que estuviera inmersa en el proceso creativo, absorbiendo la energía de la ciudad para dar vida a su personaje. La producción de Sandokan se perfila como uno de los proyectos televisivos más ambiciosos de los últimos años, y la expectación es máxima. La decisión de traer de vuelta a este personaje icónico con un elenco de estrellas y una visión renovada, es un riesgo calculado que, de salir bien, podría ser un éxito rotundo. Y tener a Demet Özdemir a bordo aumenta significativamente las probabilidades de que así sea. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones complejas y para brillar en escenas de acción y romance la convierten en una candidata ideal para un papel que requiera tanto carisma como profundidad. Por ahora, solo podemos especular y esperar con ansias los anuncios oficiales. Pero la presencia de Demet Özdemir en Roma, en un momento tan crucial para el desarrollo de Sandokan, es una señal inequívoca de que algo muy importante está sucediendo. Ya sea como protagonista femenina, como un personaje secundario de gran relevancia, o incluso como una figura que aporte una nueva dimensión a la narrativa, su participación sería un regalo para todos sus seguidores y para los amantes del género de aventuras. Pensemos en las posibilidades. Si Demet interpreta a una nueva heroína, ¿cómo será su relación con Sandokan? ¿Será un amor a primera vista, una rivalidad intensa que derive en romance, o una alianza estratégica para enfrentar a un enemigo común? El guión podría explorar temas de empoderamiento femenino, de independencia y de lucha contra las injusticias, adaptando la historia a los tiempos actuales y aprovechando el talento de Demet para dar vida a un personaje fuerte y memorable. La elección de locaciones es también un punto a considerar. Si bien la historia se sitúa en Malasia, la producción podría incluir escenas rodadas en otros lugares exóticos, y quién sabe si Roma podría servir como inspiración o incluso como escenario para alguna subtrama o flashback. El hecho de que Demet haya estado allí justo en este momento sugiere una conexión directa con el proyecto. En resumen, la visita de Demet Özdemir a Roma ha sido mucho más que unas vacaciones. Ha sido un indicio claro de su posible inmersión en el legendario mundo de Sandokan. Su carisma, su talento y su creciente popularidad a nivel internacional la convierten en una pieza clave para revitalizar esta icónica saga. Estamos ante la posibilidad de presenciar una colaboración épica que promete cautivar a audiencias de todo el mundo. La combinación de la mística de Sandokan con la frescura y el talento de Demet Özdemir tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. La narrativa de Sandokan siempre ha explorado temas universales como la lucha por la justicia, la lealtad, la amistad y, por supuesto, el amor. Si Demet se une al proyecto, podría encarnar a un personaje que no solo complemente a Sandokan, sino que también le desafíe, aportando nuevas dinámicas a la historia. Podríamos estar ante una figura que no sea una mera dama en apuros, sino una mujer con agencia propia, con sus propias motivaciones y un papel activo en la trama. Esto sin duda resonaría enormemente con el público contemporáneo y se alinearía con la evolución de los personajes femeninos en las producciones actuales. Consideremos también el aspecto técnico y visual de esta nueva adaptación. Si la producción busca un enfoque moderno, podríamos esperar
Efectos especiales de vanguardia, una cinematografía deslumbrante y una banda sonora épica. La presencia de Demet, conocida por su energía y su capacidad para transmitir emociones de manera sutil pero potente, sería un gran activo para dar vida a escenas que requieran intensidad dramática o momentos de profunda conexión. Su experiencia en producciones de gran audiencia, como Erkencikus, donde demostró su habilidad para manejar tanto la comedia romántica como los momentos más emotivos, la posiciona como una elección perfecta para un papel que exija versatilidad. La propia naturaleza de la historia de Sandokan, con sus viajes exóticos, sus batallas navales y sus enfrentamientos contra imperios, ofrece un lienzo vasto para la exploración creativa. La posibilidad de que Demet aporte su toque personal a este universo, interpretando a un personaje que quizás rompa con las convenciones de los roles femeninos de épocas pasadas, es francamente emocionante. Imaginarla luchando codo a codo con Sandokan, o incluso liderando su propia cruzada, añade una capa de interés que va más allá de la nostalgia. El hecho de que Roma haya sido el escenario de estos encuentros y especulaciones añade un toque de misticismo. Roma, la ciudad eterna con su historia milenaria, sus ruinas imponentes y su atmósfera de intriga, podría haber servido no solo como un lugar de trabajo, sino también como una fuente de inspiración. Quizás los creadores buscaron fusionar la grandiosidad de la antigua Roma con la aventura exótica de Sandokan, creando un puente entre dos mundos aparentemente dispares. La confirmación de Can Yaman como Sandokan ya generó un gran revuelo, y la posible adición de Demet Özdemir solo multiplica la expectación. La química que demostraron en Erkencikus fue palpable y cautivadora para millones de espectadores. Si esa misma chispa se traslada a la pantalla en un contexto de aventuras y romance épico, el éxito de la serie estaría prácticamente garantizado. Las escenas entre ellos, cargadas de tensión, pasión y quizás algún que otro conflicto, serían el motor principal de la narrativa. Las estrategias de marketing para una producción de esta magnitud suelen ser complejas, y la presencia de dos de las estrellas turcas más populares a nivel internacional como protagonistas sería un as en la manga. La promoción en redes sociales, las entrevistas exclusivas y las campañas publicitarias se beneficiarían enormemente de la atracción que ambos generan. La comunidad de fans de Demet y Can, que son masivas y muy activas, se convertiría en la primera línea de defensa y difusión de la serie. Además, el regreso de Sandokan no es solo una apuesta por el entretenimiento, sino también por la recuperación de un legado cultural. La obra de Salgari ha inspirado a generaciones y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Revivir esta historia con una producción de alta calidad y con talento contemporáneo podría ser una forma de reintroducir a Sandokan a una nueva audiencia, al tiempo que se honra la memoria del clásico original. La participación de Demet con su enfoque fresco y moderno sería crucial para conectar con los espectadores jóvenes. Hemos visto cómo otras sagas de aventuras clásicas han sido reinventadas con éxito, y Sandokan tiene todo el potencial para seguir ese camino. La clave estará en el equilibrio entre la fidelidad a la esencia del personaje y la necesidad de adaptarla a los tiempos actuales, abordando temas y sensibilidades contemporáneas. Y en este sentido, contar con actrices como Demet, que representan la fuerza y la modernidad, es un paso fundamental. La posibilidad de que Roma sea más que un simple punto de encuentro es intrigante. ¿Podrían las calles de la antigua Roma, sus monumentos y su historia servir de inspiración para ciertos elementos de la trama? Quizás la producción busque evocar una sensación de imperio, de poder y de grandes gestas, y Roma, con su propia historia imperial, podría ser el telón de fondo perfecto para esta visión. La anticipación por los anuncios oficiales es inmensa. Cada pista, cada foto filtrada, cada rumor se analiza con lupa. La visita de Demet a Roma en este momento específico es, sin duda, una de las pistas más significativas hasta la fecha. No se trata solo de una visita casual, se alinea perfectamente con el momento en que la producción de Sandokan está cobrando forma. Y así, amigos, hemos llegado al final de este apasionante viaje de especulaciones y esperanzas. La presencia de Demet Özdemir en Roma, en el contexto del regreso de Sandokan, es una noticia que nos llena de emoción y nos hace soñar con una producción que será, sin duda, histórica. Ha sido un placer desgranar todas estas pistas con ustedes, y espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Antes de despedirme, quiero recordarles lo importante que es su opinión. ¿Qué les parece la posible participación de Demet Özdemir en Sandokan? ¿Qué personaje creen que interpretaría? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus ideas y sus expectativas.
Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante e informativo como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y que la aventura nos encuentre. Hasta la próxima.